Hola amigos, buenas noches. Les saluda Mónica Jacobo. Empezamos el día de hoy el programa Hablemos de Tributos en Perú Contable TV. El día de hoy vamos a empezar nuestro programa tocando temas de actualidad, aunque esta semana realmente no ha habido muchas modificaciones tributarias o algunos temas que se hayan profundizado dentro de la actualidad tributaria, sino que vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con la cultura tributaria, que es lo que busca este programa. Este programa de televisión, en cuyo espacio Perú Contable nos ha otorgado, tenemos dos objetivos principales y siempre lo voy a recalcar. El primero de ellos es brindarles a ustedes conocimientos de actualidad tributaria, y lo segundo es forjar en todos aquellos que nos escuchan y que nos ven por las redes sociales cultura tributaria. Realmente en nuestro país la cultura tributaria no se trabaja demasiado, por lo menos no se conoce mucho sobre el tema tributario porque es muy complicado la materia tributaria. A través de este programa tratamos nosotros de poder llegar a ustedes de una manera simple para que puedan conocer y puedan informarse, ¿no? Semanalmente de lo que puede afectar a sus intereses, no solamente como contribuyentes y como ciudadanos, sino como personas comunes y corrientes que deben estar al tanto del interés del interés tributario en nuestro país. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, no? Yo desde hace muchos años, cuando trabajaba en la administración tributaria en SUNAT, siempre tenía la inquietud de poder transmitir a través de las charlas que a veces dictaba en SUNAT como funcionario de SUNAT, ese interés, el razón de ser de la administración tributaria. La pregunta para mí es decir lo siguiente: ¿cómo vemos a SUNAT, ¿no? ¿Cómo es que el ciudadano común y corriente ve a SUNAT, ¿no? Dentro de toda la organización del Estado? ¿Qué es lo que le significa al ciudadano común y corriente tener a una organización como SUNAT sabiendo que está pendiente de las actividades económicas que realiza? Uno de los puntos bastante interesantes que yo creo que debemos nosotros tener en cuenta es que la SUNAT como institución pública tiene funciones que cumplir como toda institución pública. La idea es cómo es que SUNAT se acerca al ciudadano y cómo es que SUNAT se involucra con el ciudadano común para que el ciudadano común revierta en favor del Estado el cumplimiento de sus obligaciones tributarias sin que ésta signifique un poder de parte de la administración coercitivo, ¿no? Persecutor, cuestionando toda la actividad que realiza el ciudadano o el empresario dentro de nuestro país. Uno de los temas que yo traigo a colación aquí es algo bastante que me viene a la memoria, aquellos años en los cuales hace mucho tiempo, en los años 90, existía la Dirección General de Contribuciones y esta fue reestructurada y se creó la SUNAT, ¿no? La actual SUNAT, ¿no? Cuando se crea la SUNAT, señores, se crea con un estilo, con una mística totalmente distinta, ¿no? Se reestructura, se renueva personal de manera bastante fuerte, se renueva los recursos humanos de SUNAT y se toma la decisión en aquellos años de incorporar a personal nuevo, egresados de la universidad, con una mística totalmente distinta. Eso ayudó mucho a que nuestro sistema empiece a generar recursos al Estado. ¿Por qué? Porque los funcionarios de aquellos entonces que ingresábamos a la administración tributaria entrábamos con una formación de creer en las funciones que nosotros realizábamos eran por bien del Estado, y definitivamente es así, ¿no? Trabajar en la administración tributaria tiene una función muy importante. No solamente es colaborar o cumplir con nuestras funciones para la recaudación del Estado, sino va más allá, ¿no? Va más allá porque es el crecimiento del país. Pero eso en el tiempo ha ido cambiando, porque en aquellos tiempos, en nuestro país, la cultura tributaria no se conocía, los contribuyentes no pagaban sus impuestos, ¿no? Y no se tributaba, ¿no? También es cierto que en aquellos tiempos, cuando eso sucedía,
los contribuyentes tampoco se defendían, no conocían, no sabían cómo defenderse. Los tiempos han cambiado de ese tiempo a esta parte. Dicho sea paso, de esos tiempos la administración tributaria tenía un cliché, siempre nos decían que los funcionarios tenemos el cliché de ser incorruptibles dentro de la administración tributaria, lo que era cierto. De un tiempo a esta parte, esa confianza que se tiene en la administración tributaria se ha venido a menos. Se ha venido a menos no solamente por el hecho de que las cosas en el tiempo han ido cambiando, han evolucionado, sino también porque los contribuyentes ahora también se defienden y porque la administración tributaria ha ido perdiendo credibilidad en el tiempo. Y ha ido perdiendo credibilidad porque se ha podido evaluar o determinar que se afectan los derechos de los contribuyentes en el ejercicio de sus facultades, ¿no? Entonces, este cambio en el tiempo requiere también una reestructuración dentro de la administración tributaria. Un cambio, de repente ese regreso, si no a la mística que tenía antes una del funcionario, del cumplimiento de sus obligaciones dentro de la legalidad, sino que adicionalmente estar a la vanguardia del tema de que ahora los contribuyentes también se defienden. El hecho que se defiendan los contribuyentes no significa que están en contra de la administración tributaria, simplemente ejercen sus derechos. Y ahí voy. La cultura tributaria tiene mucho que ver no solamente con el cumplimiento de mis obligaciones tributarias, sino también el conocer que yo debo de cumplir con justicia tributaria. El cumplir mis obligaciones tributarias con justicia tributaria es uno de los requerimientos que yo creo que como ciudadanos nosotros debemos exigir al Estado. Y para eso, una de las instituciones básicas para yo cumplir con justicia mis obligaciones tributarias es la administración tributaria, sin dejar de lado al Tribunal Fiscal, que también es un ente importante en materia de resolución de casos, ¿no?, en vías impugnatorias. Pero sí es importante, creo, ese mecanismo que la administración tributaria ahora debe implementar para que se tenga en consideración el hecho que tanto los ciudadanos como la administración tributaria no solamente deben colaborar entre sí con intereses comunes, uno de ellos es la recaudación para la administración y otro para los contribuyentes es de tributar con justicia, ¿no? Y eso debe coincidir, sin que por un lado existan abusos por parte de la administración tributaria y por el otro lado que el contribuyente no pueda utilizar algunos mecanismos evasivos a sabiendas de que la administración tributaria no tiene todos los elementos suficientes para poder perseguir la evasión tributaria. Ese es uno de los temas que yo sí quería compartir con ustedes, en la medida que creo que la reestructuración de la administración tributaria tiene que ver con el avance del funcionario respecto de su visión hacia un futuro, ¿no?, con una colaboración que debe tener con el ciudadano. Y bueno, pasando a otro tema, quiero comentarles sobre un proyecto de ley que he visto que se está en este momento evaluando, vinculado con el tema de las rentas del trabajo, ¿ok? Nosotros sabemos que este año, bueno, a partir de este año, las rentas del trabajo, o sea, para los que perciben rentas de cuarta y de quinta categoría, tenemos una deducción adicional, ¿no?, máxima de 3 UITs para poder ¿no?, tener una deducción adicional y eventualmente una devolución o un saldo a favor. Existe esta propuesta legislativa que está en este momento en el Congreso, en la que señala que es posible que se efectúe una deducción automática de las 10 UITs, es decir, de las 7 más las 3 UITs, pero esta deducción automática, ¿en qué sentido? En que la administración tributaria, como todo lo que se está tramitando ahora es de manera electrónica, la información no tiene la administración tributaria, y teniendo esa información, lo que se propone a través de esta ley es que todo este trámite
de deducción sea automática y adicionalmente también se tramite de manera automática la devolución del impuesto a la renta de corresponder. A mí me parece es una novedad bastante interesante, dicho sea de paso, en la medida en que lo que nosotros estamos buscando es simplificación administrativa. Y simplificación administrativa en beneficio también del contribuyente, porque es su derecho obtener una devolución. Y si el Estado me devuelve de manera automática sin que yo lo pida, porque es mi derecho, entonces me parece un tema bastante interesante que se debe dar. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, el cheque de devolución de tu impuesto te llega a tu casa, ¿no? En nuestro país hay que solicitar la devolución, ¿no? He tenido situaciones en las cuales he atendido a algunos clientes en las cuales por temas de procedimientos de fiscalización se genera un saldo a favor de mi cliente para un ejercicio que no está siendo fiscalizado y se le pide al funcionario o se le presenta un escrito y se dice que por favor compense, ¿no?, la situación porque existe un saldo a favor en otro ejercicio y nos dicen pide tu devolución. Cuando se suscitan estos derechos de los contribuyentes, yo creo que lo que debería la administración tributaria es dar las facilidades, ¿no?, para que los derechos de los contribuyentes no se vean afectados, ¿no?, pensando siempre pro fisco, ¿no?, por parte de la administración tributaria. He tenido la oportunidad también de en algunos momentos, ¿no?, de poder evaluar situaciones, ¿no?, en que se dice ante la duda, mejor repara, se dice en SUNAT, ¿no?, ante la duda mejor repara. Es como decir en el juez, ¿no?, ante la duda mejor sentencia, o sea, el principio de inocencia en el caso de presunción de inocencia, en el caso de favorece al reo, aquí tampoco se aplicaría, ¿no? La idea realmente es que yo lo que particularmente pienso en ir desarrollando con este programa es siempre pensando en que nosotros tenemos derechos que ir defendiendo, ir conociendo en el tiempo, ¿sí? Ir conociendo de tal manera que en su oportunidad yo tenga la necesidad, no solamente la necesidad, sino también mi derecho de poder enfrentar a la administración tributaria, ¿no?, con la ley en la mano, porque muchos de los abusos y de los excesos que se realizan en la administración tributaria es porque el contribuyente, la persona que está siendo afectada, no conoce. Y si bien es cierto, el tema es muy especializado, ¿no?, hay temas que por sentido común hay que conocer. Adicionalmente, quiero mencionarles también el día de hoy, a propósito justo de, siempre yo vengo evaluando el tema de la administración tributaria respecto del respeto a los derechos constitucionales, ¿no?, los derechos fundamentales de las personas, porque realmente actuar de los funcionarios se debe restringir, ¿no?, o debe estar limitado por el respeto a los derechos constitucionales, ¿no?, de todas las personas, los derechos fundamentales de las personas. Así lo dice la Constitución, realmente, el artículo 74 de la Constitución así lo señala. De tal manera que el día de hoy estaba revisando yo para preparar el programa y encuentro el informe, el 061-2017, que ha sido publicado recientemente por SUNAT, que dice lo siguiente, que es bastante simple realmente, pero me llevó a pensar unas cosas que vamos a comentar en este momento. Dice, si este informe señala, dice que la obligación de emitir facturas no solamente es cumplida cuando el titular o su representante legal realizan directamente la emisión del documento, sino que también puede cumplirse a través de un tercero a quien se le haya encomendado la gestión. Cuando yo leí esta conclusión, he leído el informe y realmente el análisis es bastante simple y se remite al sustento del hecho de que los empresarios o cualquier unidad económica, ¿no?, o, sea persona natural o jurídica que desarrolle actividad económica, puede delegar pues no solamente en su titular o en un representante del lugar, sino en un tercero, ¿no?, que realice gestiones a nombre suyo, ¿no? Y eso es totalmente válido. Entonces, cuando yo leo este informe, recuerdo
que existe también un informe de la Administración Tributaria respecto del tema de las bancarizaciones. La bancarización es un requisito, ¿no?, que nosotros conocemos, que me afecta mi derecho al crédito fiscal, ¿no?, y mi derecho a sustentar el costo-gasto, en el sentido en que la Administración Tributaria cuestiona, y es más, existe un informe de la Administración, cuestiona el hecho que un tercero que no sea dependiente de la empresa, o sea, que no esté vinculado por un contrato o de manera o en planilla, efectúe los depósitos en las cuentas de los bancos, por ejemplo, en las cuentas de los proveedores, y sea un tercero que no tenga una vinculación laboral. Y observa eso y desconoce la bancarización en la medida que señala que al haberse otorgado haberse efectuado el depósito por un tercero desvinculado, no tendría el efecto o no tendría el sustento de la bancarización dicha operación. Entonces, no entiendo la posición de la administración cuando, desde que recuerdo haber analizado aquel informe, realmente el encargo de gestión se produce, es un actuar común dentro de los sectores económicos, es un actuar común en la actividad económica. La administración tributaria suele exagerar demasiado en el tema de las formalidades. En nuestro mundo actual, y así como se vive la vorágine económica día a día, no se puede exigir formalidades de esa naturaleza cuando el sistema económico o las operaciones que realizan los contribuyentes, ¿no?, los empresarios, dependen del tiempo, ¿no?, dependen de la oportunidad, dependen del mercado, ¿no? Entonces, esa forma de actuar es común. Entonces, se exige que se prueben cosas adicionales y la administración tributaria observa y desconoce y perjudica, evidentemente, porque me genera deuda tributaria. Entonces, los excesos de las formalidades también es un tema que tiene que ir cambiando, ¿no? La implementación en nuestro sistema de toda la vorágine que se está viniendo con el tema de libros electrónicos, facturación electrónica, bueno, los PDTs ya lo tenemos hace mucho tiempo, ¿no? Pero todo este sistema de gobierno electrónico que ha forjado la administración tributaria dentro de nuestro sistema está generando que la administración tributaria, bueno, de nuestro sistema en sí mismo, tenga la información en línea, ¿no? Eso, espero yo, permita que estas formalidades se disipen, ¿no?, y garanticen al contribuyente la posibilidad de que cualquier tipo de cumplimiento de obligaciones de naturaleza tan formales, tan exagerados, se diluyan en el tiempo, como por ejemplo, he tenido observaciones en procedimientos de fiscalización en las que se le observa a los contribuyentes en las facturas, se les repara el crédito fiscal cuando no tienen el signo, el número 18%. Entonces, es un exceso, ¿no? Y lo lamentable es que el Tribunal Fiscal lo confirma. Eso es lo lamentable, que el Tribunal Fiscal confirme esa posición de la Administración Tributaria al amparo de lo que establece el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, señalando que esto es un requisito que establece el reglamento de comprobantes de pago, y como así lo exige el artículo 19 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, entonces evidentemente no cumple con el requisito de comprobante de pago y por tanto no puede sustentar el crédito fiscal. Observaciones de esa naturaleza hacen perder el crédito fiscal a los contribuyentes. Entonces, son excesos por parte de la administración tributaria, a mí me parece, porque yo creo que es un tema de criterio, ¿no? Es más, en mis clases, porque ustedes saben que yo soy docente, he tenido la oportunidad de escuchar a algunos colegas que me dicen, mire, he tenido fiscalizaciones con un auditor que llega con su regla a medir el comprobante de pago. O sea, a medir el comprobante, a ver si tiene las medidas específicas que se establecen dentro del reglamento de comprobantes de pago. ¿Cuál es el objetivo? Me pregunto yo. ¿Reparar porque no cumple con las medidas? Entonces,
ese tipo de actitudes que no son fiscalizaciones, porque un proceso de auditoría no es eso, ¿sí? Eso no es una auditoría. Llevan pues siempre a los temas de arbitrariedades, ¿no? Las arbitrariedades. Y bueno, continué revisando la publicación de estos informes. Dicho sea de paso, algo también es importante decirles: los informes que publica la Administración Tributaria dentro de su página web son absoluciones de consultas, ¿no? Que son criterios, ¿no?, emitidos por la Administración Tributaria, pero que no son jurisprudencia ni son base legal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se refleja y lo que dice el Código Tributario, ¿no?, me dice cuáles son la base legal por las cuales yo puedo sustentar, ¿no?, cualquier tipo de operaciones o cuestionamientos. Los informes no son parte, señores, de la base legal que pueda sustentar la Administración Tributaria cualquier tipo de reparo. Y les digo esto porque también he visto procedimientos de fiscalización en los cuales la Administración Tributaria cita informes como sustento y base legal para su reparo, cosa que no tiene ningún asidero legal en la medida que los informes no son base legal para poder sustentar un reparo. No obstante ello, los informes que emite la Administración Tributaria son criterios. Son criterios que nos llevan a nosotros a tener en consideración y para tomar algunas decisiones ante situaciones similares. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo es que la Administración Tributaria va a resolver o cómo es que piensa la Administración Tributaria. Dicho sea de paso, existen informes que no tienen sustentos, algunos de ellos, ¿no?, y los cuales yo a veces discrepo con las posiciones de la Administración Tributaria. Este informe que continúa el 059-2017, que tiene que ver con el tema de la emisión de comprobantes de pago electrónicos, el sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago, se hace una serie de preguntas, ¿no?, una serie de preguntas a la Administración Tributaria, y en este caso en particular tiene dos afectaciones, miren, importantes. Uno al costo o al gasto para efectos del impuesto a la renta y el otro es al crédito fiscal para efectos del impuesto general a las ventas. Bastante interesante en la medida en que señala que si es que el sujeto designado como emisor electrónico, ¿no?, del sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago, emite un documento en formato preimpreso, o sea, está obligado a emitirlo electrónicamente, pero lo emite preimpreso, ¿no? Aquel documento no reunirá las características, ¿no?, como comprobante de pago. Y cuando se hace el análisis en este informe, que yo los invito a revisar, este informe lo que hace es evaluar lo que establece el reglamento de comprobantes de pago y lo que establece, ¿no?, cuáles son las características, ¿no?, las contenidas en el artículo 6 del reglamento de comprobantes de pago. Y me señala que no me permitirá, ¿no?, sustentar costo o gasto para efectos del impuesto a la renta. Citando qué artículos: los artículos 20 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. En el artículo 20, que está sustentado el costo, y que la Ley del Impuesto a la Renta ahora me exige que para sustentar costo yo tengo que sustentarlo en comprobantes de pago, y estos comprobantes de pago tienen que cumplir con todas las características que establece el reglamento de comprobantes de pago, entonces pues tampoco me sustentará costo. Y como si es que no cumple con las características, tampoco podrá ser considerado comprobante de pago, entonces el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta me dice que tampoco podrá sustentar gasto en la medida que son gastos prohibidos. Y adicionalmente, en el caso de este tipo de comprobantes de pago, tampoco podrá sustentar crédito fiscal en tanto que no cumple con los requisitos y características que exige el reglamento de comprobantes de pago, en mérito que el artículo 19 de la Ley del Impuesto General a las Ventas señala, pues, y su reglamento respectivo señala que no podrá sustentarse el crédito fiscal salvo que se pague el total de operación con los medios de pago respectivos y con algunos criterios adicionales que establece el reglamento. El tema va, desde mi punto de vista, va desde esta perspectiva. Nuevamente, el tema de formalidades, ¿no?
En materia de crédito fiscal y de sustento de costo-gasto para efecto del impuesto a la renta y crédito fiscal para IGB, las formalidades son excesivas. Y lo que es peor, ya las formalidades no están en la ley, están en el reglamento de comprobantes de pago. O sea, todas las formalidades que ahora se me exige para que yo pueda sustentar costo-gasto me remiten a un reglamento, a una resolución de superintendencia. Y el principio de legalidad, me pregunto yo, ¿no? Entonces, esto también es a propósito de la existencia de la modificación que se dio hace varios años, en el año 2008, del artículo 19, como consecuencia de la publicación de unas leyes que modificaron el artículo 19 y una resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria, que lo que hizo fue agregar como requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 18 y 19, bueno, los sustantivos formales, aquellos requisitos, características y requisitos que se establecen en el reglamento de comprobantes de pago como adicionales para que se sustente el crédito fiscal para efectos del impuesto a la renta. Y realmente, si ustedes revisan el reglamento de comprobantes de pago, realmente son características y requisitos exageradamente formales, ¿no? Y eso ha llevado pues también a arbitrariedades y sobre todo a que la administración tributaria no realice pues un trabajo de auditoría, sino una búsqueda de incumplimientos de formalidades para sobre eso generar obviamente deuda tributaria, ¿no? Y bueno, otro de los temas, y con eso ya concluimos de repente, porque fue uno de los temas que yo el primer día, el primer programa que desarrollé o que se inició, ¿no? Aquí por Perú Contable TV, ¿no? En Hablemos de Tributos. Lo que se hizo, lo que yo les ofrecí es empezar a hablar de un tema que está en boga en este momento y que es de vital importancia que se tome conocimiento y se tomen las precauciones del caso. El famoso y el denominado incremento patrimonial no justificado, desbalance patrimonial. El desbalance patrimonial, ¿qué es? Las personas naturales, como todos nosotros, ¿no? Generamos siempre un patrimonio, ¿no? Un patrimonio como consecuencia, evidentemente, del desarrollo de nuestras actividades diarias o de nuestras actividades económicas, sea como dependientes, como independientes, como inversionistas, ¿no? Alquilo inmuebles, lo que fuere, ¿no? O actividad económica generadora de renta de tercera categoría, lo que fuere, yo genero un patrimonio. El tema aquí está, señores, que a partir de este año, y en su oportunidad también lo mencioné, a partir de este año la administración tributaria va a empezar, o ya empezó y está empezando, a partir de marzo realmente de marzo, empieza a perseguir, ¿no? O a iniciar, ¿no? El seguimiento a todas aquellas personas naturales que han sido identificadas, ¿no? El año pasado, como consecuencia de la regularización de las rentas no declaradas y el régimen de repatriación de capitales especial que venció el 29 de diciembre, porque ya los identificó, y quienes fueron los que no regularizaron o regularizaron una parte van a ser sujetos de posibles fiscalizaciones. El tema aquí es bastante crucial y bastante importante porque en nuestro país realmente las personas naturales son las que menos tributan, ¿no? Las personas naturales son el grupo de contribuyentes que la administración tributaria todavía no puede controlar, ¿no? Claro, más allá de la informalidad que existe en nuestro país y con todo lo que significa para la administración tributaria controlar, ¿no? A los que están formales y tratar de incluir a la informalidad dentro de su base tributaria. Tenemos a las personas naturales que por falta de control, cultura tributaria, mecanismos de poderlos captar dentro de la base tributaria de las personas naturales, pues se ha dejado siempre de lado el poder controlarlos. Uno de los mecanismos de control es justamente el tema de la dación de la mayor deducción de las 3 UITs adicionales para las rentas del trabajo, que tiene mucho que ver más con un tema de control tributario que de beneficio a los trabajadores, ¿no? Hace que el incremento patrimonial no justificado, señores, empiece este año con fuerza en fiscalizaciones. ¿Qué es el incremento patrimonial no justificado? El incremento patrimonial no justificado no es otra cosa, señores, que no tener
la justificación o el sustento debido, ¿no?, en mis rentas declaradas ante el Estado del patrimonio con el que yo cuento. La administración tributaria lo que hace evidentemente es verificar la información con la que cuenta, ¿no?, contrastarlo con el patrimonio que puede detectarnos y sobre eso, si hay un desbalance, es incremento patrimonial no justificado. El tema está en que qué va a pasar o de dónde se genera, ¿no? Más allá que de dónde se genera, pueden ser actividades ilícitas, pueden ser rentas no declaradas, ubicadas de la defraudación, de la evasión fiscal, ¿no? Tema de testaferros, pueden ser, o se obtiene rentas y no se declara al fisco, no préstamos no bancarizados, remesas, donaciones, movimientos en el sistema financiero, falta de control del dinero. O sea, el incremento patrimonial no justificado siempre me va a generar un inconveniente en la medida en que posiblemente, y lo más seguro, no esté en capacidad de sustentarlo. ¿Y por qué no puedo estar en capacidad de sustentarlo? ¿Por qué? Porque generalmente nosotros como personas naturales no tenemos el control diario, completo, continuo, ¿no?, de nuestra documentación respecto de todas las actividades que desarrollamos, ¿no? Normalmente nosotros somos personas que desarrollamos pues nuestras actividades diarias de compra-venta, de lo que fuere, pero no llevamos una contabilidad. Las personas naturales no llevamos contabilidades, ¿no? Salvo los de rentas de cuarta categoría que tienen su libro de registro de ingresos y gastos, pero más allá de eso no existe. Ese es un problema bastante grave, en la medida de lo siguiente. La administración tributaria, ¿sí? La administración tributaria, y siempre lo he dicho y lo repito, es una de las instituciones que tiene tecnología de avanzada y que está acumulando una gran cantidad de información que está procesando. ¿Qué información tiene? Hace muchos años, ya hace varios años atrás, la administración tributaria tiene declaraciones, las famosas declaraciones informativas. ¿Cuáles son esas declaraciones informativas? Por ejemplo, la declaración de predios. Ustedes saben que nosotros se declaran predios, ¿no? Estamos obligados algunos a presentar declaración jurada de predios, aquellos que tienen un predio con montos, con algunos que superen algunos límites, y si tienen más de 2 predios hay que declarar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Conocer cuál es tu patrimonio, ¿no?, en mérito de tus propiedades. La administración tributaria tiene acceso no solamente a las declaraciones juradas, ¿no?, a las declaraciones de obligaciones con terceros, los famosos DAOT, sino también tiene acceso a nuestros libros electrónicos, tiene acceso a la facturación electrónica, tiene acceso a las notarías con los declaraciones juradas de notarios, ¿no? Tiene información de registros públicos, tiene información de compra-venta de acciones de la Bolsa de Valores, tiene acceso ahora al sistema financiero, no solamente por ITF, sino que con las últimas modificaciones del sistema financiero, de la ley del sistema financiero, tiene acceso a los saldos mensuales de todas nuestras cuentas, ¿no?, titulares y datos adicionales. Va a tener ese acceso adicionalmente por los acuerdos de ayuda mutua, ¿no?, que va a tener, que ya se suscribió, ¿no?, el acceso al intercambio de información internacional para aquellos que tengan operaciones fuera del país. Tiene acceso a mis compras, ¿no? Tiene acceso al ITF, a información de los ministerios, ¿no? Si es que, por ejemplo, tengo embarcaciones pesqueras, no tengo autorizaciones de pesca, y una serie de información. Toda esa información SUNAT la maneja, ¿no? Y esa información la va a llevar a la administración tributaria a detectar detectar posiblemente signos exteriores de riqueza, variaciones patrimoniales mías, ¿no?, adquisiciones y transferencias de bienes, inversiones, depósitos, ¿no?, consumos. ¿Y por qué toda esta información? Porque lo más probable es que si en algún momento la administración tributaria me detecta, no voy a tener cómo sustentarlo. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos más importantes que la administración tributaria obtiene acá es el levantamiento del secreto bancario. El levantamiento del secreto bancario hace que la administración tributaria obtenga información detallada en el movimiento bancario, ¿no?, el movimiento del sistema financiero de todos mis productos en el sistema financiero. Y me pregunte, movimiento por movimiento, si es que son
abonos en cuenta, de dónde he obtenido ese ingreso a mi cuenta. ¿Se imaginan ustedes? Son el periodo de prescripción, ¿no? En primer lugar, estamos hablando del 2013 a la fecha, ¿no? 2013 a la fecha, si es que he presentado declaración jurada. ¿Qué significa? Me pregunta abono por abono. Y yo tengo que identificar de dónde provino ese abono, porque si no tengo cómo justificar de dónde provino ese abono, será diferencia y se cargará como incremento patrimonial no justificado. Y si la administración tributaria no me quiere hacer ese tipo de análisis, de repente también me analizará por el tema de consumo. Y en el consumo, de igual manera, el tema es de dónde tuviste el dinero para consumir todas estas líneas de consumo que tienes. Y están las tarjetas de crédito, y están las adquisiciones de bienes muebles, de bienes inmuebles, ¿no? Adquisiciones de joyas, adquisiciones de obras de arte, ¿no? Y una serie de cosas que la administración tributaria puede detectar. Y para eso, la administración tributaria utiliza herramientas, y una de sus herramientas más importantes, evidentemente, es la ley. Y la ley del impuesto a la renta, señores, en su artículo 53 y 92 de la ley del impuesto a la renta establece la posibilidad de que la administración me diga: si no tienes la posibilidad de sustentarme este monto, esto será renta neta para efecto del impuesto a la renta, y aplicaré las tasas como rentas del trabajo. Y es bastante complicado porque no se puede sustentar. Aplica la administración tributaria dos métodos: el método del balance más consumo y el método de adquisiciones y desembolsos. El reglamento y la ley del impuesto a la renta más su reglamento establece cómo es que se hace todo se aplica estos métodos. No viene al caso explicar estos métodos en este momento. ¿Por qué? Porque es una acopiación de mucha información que me lleva a sumas y restas para obtener estas diferencias. El tema es cómo lo sustento. Y ahí es el problema, porque la administración tributaria se sustenta en la ley para prohibir, para que la ley, mejor dicho, no la SUNAT, sino la ley me prohíbe poder justificar con algunos mecanismos, algunos temas de la siguiente manera. Yo no puedo justificar, por ejemplo, donaciones no recibidas u otras, o sea, una donación, un regalo que me den, si no está en escritura pública. Entonces, si no está en escritura pública u otro documento fehaciente, uno con firma legalizada, ¿no? Ante notario, de repente ante juez de paz, ¿no? Un documento en el que conste que me están donando algo, yo no podré justificarlo, a pesar que efectivamente de repente sí he recibido una donación. Digamos, alguien me regaló $10,000 o $100,000, ¿no? Y lo depositaron en mi cuenta. Y es verdad, o de repente recibí una herencia, ¿sí? Y esta herencia no consta en un documento público, entonces no podré justificarlo. También tampoco podré justificarlo con actividades ilícitas. O sea, ¿qué significa? Yo no podré decirle al Estado, por si acaso, mira, yo voy a justificar este incremento en patrimonio, estas 10 casas que tengo, porque desarrollo actividad ilícita, como por ejemplo, o sea, el narcotráfico. No es posible. Ahí hay un tema, una cuestión moral, una cuestión ética que se puede discutir, pero el tema es que no podré hacerlo. De tal manera que las actividades ilícitas no me sirven para sustentar este incremento patrimonial no justificado. Tampoco podré sustentarlo yo ¿no? con ingresos percibidos que estuvieron a disposición, o bueno, no lo podré sustentar tampoco con ingresos de moneda extranjera cuyo origen no esté debidamente sustentado. Entonces, realmente las limitaciones que me establece la ley del impuesto a la renta, ¿no? Lo que hace es prohibirme, de alguna manera, algunos temas que ya se conocen, como que los contribuyentes quieren sustentar de esa manera. Entonces me exige algunas formalidades. Pero lo cierto es, más allá de eso, más allá de estos documentos y esta limitación, el problema es cómo yo sustento. Las recomendaciones que yo les puedo hacer, ¿no? Las recomendaciones que yo les puedo hacer
sin perjuicio de que en algún momento, ¿no? Acá nosotros desarrollamos algunos cursos sobre este tema en particular, ¿no? Para quienes quieran conocer a profundidad el tema de incremento patrimonial no justificado y cómo enfrentar un procedimiento de fiscalización de esta naturaleza. ¿Cuáles son las recomendaciones? Desde ya, ¿cuáles son mis recomendaciones para todos ustedes? En primer lugar, si yo soy una persona natural, ¿no? Que percibo rentas, ¿sí? Distintos tipos de rentas y que tengo un patrimonio, ¿sí? Y que advierto que lo que yo declaro o no declaro, ¿sí? No coincide con el patrimonio, entonces es hora de que ustedes se pongan y tengan la posibilidad de poder recabar su información con tiempo, sin esperar que la administración tributaria les toque la puerta. ¿Por qué? Porque es necesario tenerlo ordenado ahora. Uno de ellos es solicitar sus movimientos del sistema financiero. Una de las mecanismos más rápidos, ¿sí? De poder obtener la información y empezar a recabar y poder sustentar. Segundo, tener en orden el tema de sus propiedades, identificar cuáles son donaciones, cuál es herencia, cómo se compró, si se bancarizó o no se bancarizó, ¿sí? Cómo se adquirió, ¿sí? Cómo se adquirieron, si fueron donaciones, hay que identificarlas, si fueron préstamos, si los préstamos, en el caso de los préstamos, la ley exige que todo sea bancarizado y que conste en un documento con fecha cierta, tanto el préstamo que se otorgue como el pago del préstamo. Entonces todo eso se tiene que regularizar. Ahora, a estas alturas es un poco complicado regularizarlo de fechas anteriores, ¿verdad? Pero sí es importante identificar. Es importante que ustedes tengan la información. Ya no es recomendable que ustedes mantengan dinero en efectivo. Nuestro sistema lo que ha hecho últimamente es, ha permitido la informalidad en nuestro país, permite que se maneje mucho el dinero en efectivo. El dinero en efectivo ya no es posible manejarse como se maneja antes, ¿no? Ante, evidentemente, toda el movimientos que existen, ¿no? En la economía a nivel mundial, pero ya no me permite avanzar. Si yo soy una persona que desarrollo actividad económica y esta actividad económica es una actividad informal, no ilegal, ojo, sino informal, ¿no? Lo cierto es que hay que pensar ya en irse formalizando, porque el crecimiento económico que se va dando exige al empresario formalizarse. Y una de las fases de la formalización definitivamente es pagar sus tributos. Veamos nosotros el pago de tributos no como una obligación y que el Estado evidentemente participa de mis utilidades sin hacer nada, porque eso también me han dicho algunos clientes, ¿no? El Estado sin hacer nada se lleva mi plata, pero ese no es el tema. El tema de la cultura tributaria tiene que ver con ese principio de solidaridad, ¿no? Que el Tribunal Constitucional también ha dicho, nosotros debemos de tener con el Estado, para que el Estado pueda cumplir con sus funciones de manera satisfactoria, no solamente en favor o retribución propia, sino en retribución de toda la ciudadanía, con el solo objetivo de que nuestro país crezca. Claro, muchos me dicen en redes sociales, unos colegas me dicen, sí, pero lo que pasa es pues que el Estado también no gasta bien, ¿no? El Estado gasta mal y encima la corrupción, entonces ¿para qué pagamos? Pero eso tiene mucho que ver, creo yo, con a quienes elegimos, ¿no? Somos ciudadanos y creo que más allá de la cultura tributaria y la conciencia tributaria, que creo que para mí esa es una de espero lograr tener esa satisfacción de este programa. Más allá de eso es esa conciencia cívica, ¿no? Que ya venida menos también, ¿no? De saber por quién voy a votar con conciencia, porque los que nos representan, señores, son aquellos que deciden los destinos de nuestro país. Y si nosotros elegimos a quienes no tienen, ¿no? Los valores morales, y si los que no tienen efectivamente y la corrupción se sigue propalando dentro de nuestras instituciones públicas, pues no vamos a tener forma de avanzar. Para concluir, ¿no? Un minuto más, recuerdo yo hace muchos años, ¿no? SUNAT tenía una forma de
de difundir la cultura tributaria a través de los colegios, ¿no? Se iba a los colegios, SUNAT, ¿no? Los funcionarios íbamos a dictar charlas a los niños, ¿no? Ahora las cosas han cambiado, de repente ya no hay que movilizarse físicamente, pero hay que encontrar los mecanismos, porque es en los niños donde está nuestro futuro del país. Si nosotros queremos forjar gente con conciencia tributaria, hay que forjarlo desde un inicio. Hay que forjar gente consciente con valores, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con las formas como es que el Estado, ¿no?, orienta, ¿no?, la formación de la cultura tributaria. Y bueno, no solamente el Estado, porque para eso estamos también aquí en Perú Contable, para poder ayudar con un granito de arena en la formación de esta conciencia tributaria que creo que nos hace falta a todos. Y más allá de conocer y podernos defender, también tener la posibilidad de ser una voz, ¿no?, una voz en la sociedad civil para que el Estado nos escuche, para que el Estado entienda que los contribuyentes también queremos exigir, ¿no?, que la administración tributaria y el Estado cambie en favor del país. Y bueno, me despido hoy día, ya estamos, me parece ya con algunos minutos de más, no sin antes invitarlos a continuar en este programa, ¿no? Hablemos de tributos por Perú Contable TV, ¿no? Todos los martes a las 7 de la noche nos estaremos viendo siempre con temas de actualidad y intentando siempre forjar conciencia tributaria y cultura tributaria en nuestro país. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y estaremos constantemente con ustedes actualizándonos en materia tributaria. Nos estamos viendo, me despido, compartan este video, si les interesó, dejen sus comentarios, dejen sus consultas si gustan, y la otra edición del programa puedo absolver algunas consultas también. Vamos a tratar de aperturar más el audio para poder absolver algunas consultas que ustedes quieran proponer. Nos vemos, amigos, hasta la próxima edición.